alguna pregunta me pueden ir interviniendo, levantan la mano si tienen algún comentario. Esas vértebras las vemos acá. Y les quiero hacer esta pregunta. En una radiografía de columna, si la hemos visto, ¿las vértebras son pegadas o son separadas? Separadas. Son separadas. La radiografía es una foto del hueso. Lo que no es hueso se ve negro. Y ese espacio negro entre vértebra y vértebra está lleno por algo muy importante en la columna, que se llaman los discos intervertebrales. El disco es una masa acuosa gelatinosa rodeada por un anillo fibroso. Ese anillo fibroso me estabiliza esa masa acuosa y ese disco hace las veces de colchón. ¿Qué se les ocurre que hace un colchón entre vértebra y vértebra? Exacto. ¿Y qué pasa si en un colchón se salta, se brinca, si se maltrata el colchón? ¿Qué le pasaría a ese colchón? Se gasta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esos colchoncitos que tenemos entre vértebra y vértebra cuando hacemos todos esos sobreesfuerzos o esos movimientos inadecuados o esas posturas inadecuadas? Ya estamos poniendo en riesgo ese colchoncito que se llama el disco. Al disco, ¿qué le pasa? Es una enfermedad que hemos escuchado muy común, que se llama, que a las personas les da una hernia en la columna. El término herniarse quiere decir que algo se sale de su curso, se hernió, ¿sí? se salió. Y dependiendo a dónde se salga, va a producir unos síntomas que en algunas personas llegan a ser tan fuertes que terminan en una cirugía. Muchas de las hernias de disco se manejan con fisioterapia, ejercicios, buena postura. Pero algunas de ellas, cuando son tan sintomáticas, no sé si hemos escuchado que una persona con una hernia quedó paralizada y no se puede mover y termina en un proceso quirúrgico. Y muchas veces las cirugías son un éxito, que las personas los que dicen ya no pueden mover, pero la hernia es una cosa que ya a uno le suena delicado, ¿no es cierto? La columna, la parte de adelante son los cuerpos, aquí van los discos, y esto es una espina. Esa espina es lo que ustedes se tocan aquí. Acá, usted, cuando toca la columna, usted toca una cosa puntuda. Y una manera de evaluar la columna médicamente es que sin camisa usted hace esto y usted palpa la columna. Además, puede marcar todas estas partes. Usted podría ver si la columna tiene algún tipo de desviación. La vértebra, yo se las voy a voltear en este sentido y vemos que tiene un agujero. Ese agujero se llama el agujero intervertebral. Ese agujero está en todas las vértebras, acá. Entonces, si yo uno un montón de agujeros, ¿sí? Me formaría como un tubo, como un canal. Por ese canal va algo muy importante en la columna, que es la médula espinal. La médula espinal hace parte del sistema nervioso central. ¿Y dónde empieza el sistema nervioso central? En el cerebro. Entonces, este es el cerebro, ¿cierto? Nuestro disco duro, que termina en una cola que se llama la médula, que va desde la primera vértebra cervical hasta la segunda vértebra lumbar. La parte lumbar, ¿cuántas vértebras tiene? Tiene 5, y viene solo hasta la segunda, ¿sí? Y de ahí viene la parte del sistema nervioso periférico. Miren, salen todos los nervios, que ya no es sistema nervioso central, sino periférico, porque va a nuestra periferia. ¿Cuál es la periferia? Manos y pies. O sea que de ahí nos viene todo el movimiento del cuerpo. ¿Cómo se da el movimiento en el cuerpo humano? El movimiento en el cuerpo humano se da por la unión de 3 estructuras: huesos, músculos y nervios. Los huesos, se une un hueso con otro y me forman articulaciones, ¿cierto? La articulación es como una bisagra en una puerta, que es lo que me da movimiento, pero esa articulación necesita que algo lo mueva. ¿Qué lo mueve? El músculo. Y el músculo necesita un motor, una pila que lo mueva. ¿Y cuál es esa pila? El nervio. Entonces, el nervio, la unión de estas 3 cosas es lo que me da movimiento. Pero aparte de todo, el nervio no solamente me da el movimiento, sino que también me da la sensibilidad. Entonces, miren esta función tan importante de la columna, porque por ahí nos viene la médula espinal. Nos vamos a devolver a esta diapositiva
Y esto es lo que hablamos ahorita de trauma repetitivo o trauma acumulativo. Y vamos a entender esa palabra. Cuando escuchamos trauma, ¿qué nos dice esa palabra? Cuando uno trauma, ¿qué le suena? Una distorsión. Exactamente. Sí. Incluso trauma se ha relacionado mucho con lo psíquico, ¿cierto? Se traumatizó. Y es algo que afecta psíquicamente, pero aquí es algo que afecta físicamente. ¿Sí? Acumulativo. ¿Qué es esta palabra de acumulativo? ¿Qué entendemos por acumulativo? Lleva tiempo practicándose, entonces se va como guardando, ¿cierto? Se va acumulando una serie de cosas. Estas enfermedades que yo les voy a hablar, ¿qué quiere decir? Que se dan por la acumulación de causas, no las causa una sola cosa. Usted de la noche a la mañana no amaneció con un dolor en la cintura, lo está sintiendo, pero usted acumuló una serie de cosas, o malas posiciones, o estrés, o tiene sobrepeso, o tiene problema en la columna y todo se juntó. ¿Sí? Un colchón malo. ¿Un qué? Un colchón malo. Un colchón malo, exactamente. Bueno, sí, claro. Exacto, eso sí, un mal colchón, eso es una cosa causante de un dolor en la espalda. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes a nivel de la columna? Tenemos la parte de lo que son las lumbalgias cervicales. El término algia como tal quiere decir dolor. A lo que yo le ponga algia quiere decir que eso me está doliendo. Lumbalgia es un dolor lumbar, o sea, un dolor en la cintura. Cervical sería un dolor ¿en dónde? En el cuello, ¿cierto? Un dolor cervical. Y dorsal sería un dolor en la espalda. Levante la mano, ¿quiénes de aquí no le ha dolido el cuello, la espalda o la cintura? Todos. Miren, las lumbalgias, cervicales, especialmente las lumbalgias, porque se presentan primero las lumbalgias y el segundo ya sería el dolor del cuello. Son dolores que les dan a todas las personas, en todas las edades y en todas las profesiones. El que está sentado, el que maneja carro, el que camina, el que se mueve todo el día, que hace mucho oficio, que maneja carga, o sea, todos somos susceptibles de que nos dé ese tipo de dolor. Entonces aquí ya tenemos la gran motivación, ninguno levantó la mano, o sea que todos hemos tenido este tipo de dolor, ya tenemos la motivación para tener una buena postura. ¿Qué más nos da? Y no es el tema de hoy, pero se los voy a nombrar. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más se usa para trabajar? Cadera. Pero ¿qué es lo que más usamos para trabajar? Exactamente. Sí. Dinámicamente, porque claro, el cerebro no todavía está pensando, pero las manos, la parte física es lo que más movemos. Y les hago esta pregunta: cuando yo estoy digitando, ¿qué se les ocurre que hacen mi ojo? Está digitando y mis ojos están quietos. ¿Qué harían mis ojos? Tiran hacia adelante. Hacen fuerza. O sea, que están haciendo una fuerza estática, se están sobreesforzando y yo ya estoy poniendo en riesgo mi ojo. En los brazos nos da algo que se conoce con el nombre de tendinitis. El término itis quiere decir inflamación. Como algo es dolor, itis es inflamación. ¿Qué nos dan los hombros? Tendinitis en los codos, en las manos, los dedos y en la mano. Dañar los miembros. ¿Qué nos da en la mano? ¿Te doy cuenta? El fenómeno es el túnel del carro. El túnel del carpo, que es una compresión a este nivel, y eso es muy común. Esta enfermedad es la de mayor incidencia en Colombia. Y le siguen las lumbalgias, que uno pensaría que primero están los problemas de columna, pero está primero el síndrome de túnel cardíaco. Y ustedes están en riesgo, sobre todo las personas que manejan computador, las personas que están digitando. Bueno, hasta ahí vamos claro con esto. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos que la postura es la relación entre las diferentes partes del cuerpo y habla de que es el equilibrio entre la anatomía y fisiología del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? La anatomía son los huesos, los músculos y el nervio, y la fisiología es para lo que eso me sirve, que ya sabemos que todo es